Verso 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí nuevamente el calvinismo mete su idea al texto. Pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que viene Pablo hablando desde un principio? Antes de que Jacob y Esaú nacieran, ya Dios había escogido quién sería heredero de la promesa de por quién vendría el Mesías, porque de eso se viene hablando desde el versículo 4 prácticamente en adelante. Es más, el subtema del capítulo 9 de Romanos es precisamente eso: la elección de Israel. ¿Para qué fue elegida Israel? Para traer la ley, la palabra, la promesa que sería el Mesías, porque como le dije al principio, Cristo no vino por medio de los chinos, Cristo no vino por medio de los japoneses, Cristo no vino por medio de los ecuatorianos, Cristo vino por medio de los judíos. Es más, Cristo mismo dijo: la salvación viene de los judíos. Por ende, antes de que Jacob y Esaú nacieran, ya Dios había escogido quién sería el heredero de la promesa por quién vendría el Mesías. Por eso en la genealogía de Jesús no aparece ni Ismael, ni Esaú, ni Lot, ¿verdad? Aunque Ismael y Esaú ambos eran descendientes de Abraham y eran los hermanos mayores, Dios no los escogió para la promesa, para que la promesa siguiera, sino que escogió a Isaac y a Jacob. Cuando la Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está diciendo que Dios odió a Esaú hasta tal punto de que no lo quiso salvar, como dice el calvinismo, porque ellos usan este texto para argumentar de que la persona no puede rechazar o aceptar al Señor, sino que Dios salva al que quiere salvar y aborrece al que quiere aborrecer. Eso no es lo que el texto está diciendo. No es que Dios salvó a Jacob y a Esaú no lo quiso salvar, sino que el punto de Pablo es sobre la elección de Dios en cuanto a la promesa del linaje de Cristo, del Mesías. Este texto en ningún momento está diciendo de que Dios extendió su mano a Jacob de salvación, pero no la quiso extender sobre Esaú o Ismael. Es más, la palabra aborrecer no significa odiar como para reprobarlo o no darle salvación, sino amar menos. Y Jesús usa esta misma palabra en Lucas capítulo 14, versículo 26, cuando el Señor dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús en ningún momento está diciendo que odiemos a nuestros padres y a nuestros hijos, e incluso hasta a nuestra propia vida, sino que amemos más a Dios sobre todas las cosas. Pues cuando la Biblia entonces dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, no está diciendo que odió a Esaú y lo dejó sin salvación, sino que no lo escogió para llevar a cabo la promesa del Mesías. Esto es lo que Pablo viene hablando desde los primeros versículos. Dios aborreció a Esaú en cuanto a la promesa, no en cuanto a la salvación o entrada al cielo. Porque qué bendición sería, qué promesa sería a Abraham si Dios le dijera: yo he escogido a uno de tus hijos para salvarlos, pero a otro lo he reprobado. O sea, qué bendición sería eso para Abraham. Pero el calvinismo viene y usa este texto para argumentar de que Dios odió a Esaú y odió a Ismael hasta tal punto de que los condenó antes de nacer, antes de que hicieran algo bueno o malo, dicen ellos. Estamos hablando del mismo Dios que según mandó a los israelitas que no aborrecieran a Esaú. Dios estaría contradiciendo entonces. Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al edomita. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y Dios les está diciendo literalmente que no los aborrezcan, pero el calvinismo tiene a Dios aborreciendo salvíficamente hasta tal punto que los reproba, ¿verdad? Sin razón alguna que nosotros conozcamos. Tienen a Dios reprobando a Esaú
Cuando Dios dice, amen a los de Esaú porque son tu hermano. No aborrezcan a Esaú. Simplemente, según el calvinismo, Dios los odia salvíficamente hablando, pero Dios amó a Jacob. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido eso. Porque entonces la bendición o la promesa que Dios hizo a Abraham no se hubiera cumplido. Pero ahora entendemos entonces que eso no es lo que Dios estaba diciendo, sino que es una torcedera del calvinismo que inserta al texto sus ideas. Que cuando habla de aborrecer y amar en cuanto a Jacob y Esaú, se está refiriendo a la promesa, no a la salvación. Y el punto de Pablo es que Dios no está obligado a escoger a Jacob sobre Esaú para llevar la promesa. Porque Dios pudo escoger a Esaú si él quería.